Los temas que se trataron en la tercera gran asamblea fueron principalmente tres. En eso se presentó ya el estudio que realizó la Asociación Colombiana de Estudiantes de Medicina COMI sobre la percepción que tenían los médicos que van a entrar a ser rural, internos y último semestre, sobre cuántos cupos de médicos y de otras ciencias de la salud hay de rurales, donde se demostró que los médicos tienen casi un 70% de los cupos y se demuestra una preferencia hacia los médicos que hacia las demás profesiones, que los cupos de médicos son suficientes para los médicos que se gradúan en el país y que hay un problema sobre el desconocimiento absoluto de los estudiantes e internos de medicina sobre cuáles son sus deberes y derechos como médico rural cuando entran, en donde se ven abusos de explotación en horarios, en responsabilidades por parte de las entidades contratistas, que pueden ser hospitales locales o secretarías de salud, y a la vez un desconocimiento absoluto de cuáles son los derechos que tienen los médicos en materia laboral y la forma de quejarse ante estos, porque muchos, en vez de quejarse ante instituciones como el Ministerio de Trabajo, se deciden ir pues porque se les produce un síndrome que es como el médico quemado, que ya no aguantan y abandonan el puesto y los terminan votando por abandono de puesto. Otra cosa que quedó en claro es que en esta encuesta es que el conocimiento del porqué de la medicatura rural y cuál es la importancia de la medicatura rural dentro de nuestra legislación es que la medicatura rural ha sido en este momento uno de los tapones de invasión de médicos extranjeros que lleguen a Colombia, como ha pasado en países como Bolivia y Venezuela, que llegan cantidad de médicos cubanos, y la obligación de hacer medicatura rural es una manera que detiene la entrada de médicos cubanos y la entrada de grandes cantidades de especialistas de Venezuela que se tienen que venir acá, ¿no? Entonces, pues la medicatura rural es un trancón. Y también que se necesita como una experiencia de vida, de que el médico, es decir, ya enfrentarse con sus conocimientos ante los pacientes, y que esto, los médicos creen que el no hacer la medicatura rural es como algo muy fácil, pero les está impactando a entrar a las residencias, porque esa experiencia se las cuentan y cuando no las tienen, pues tienen un puntaje más bajo. Eso se mostraron las diferencias de ingresos que existen en los médicos rurales, en donde pues las regiones varían mucho, pero pues esto se le presentó al ministerio y con este estudio se sabe que ya está trabajando ACOMI con el apoyo de la Gran Junta Médica, con la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio, para sacar una reglamentación de cómo se debe manejar la medicatura rural para que no haya diferentes interpretaciones. Ese es el final. En el segundo punto tratado fue la presentación de la propuesta de ANIR, que se llevó también al ministerio, sobre cómo manejar los especialistas, en donde se determina principalmente que son médicos que están haciendo principalmente una carga administrativa muy grande versus la carga docente que deben tener, y lo cual significa que los médicos que están supuestamente en especialización y adquiriendo conocimientos se están volviendo una forma muy económica de tener mano de obra con mayor capacidad que un médico general, donde sobreexplotan a los médicos que están en especialización haciendo trabajos, y donde se demuestra que son los médicos que están en los últimos años los que entrenan más a los de primeros años. Entonces esto demuestra que hay una desorganización absoluta y descontrol por parte del Ministerio de Educación sobre qué debe tener un programa de entrenamiento de especialidad, porque supuestamente los médicos se entrenan por especialistas y no por residentes que llevan 2 años más, porque pues las experiencias no son las mismas, ¿no? También se habló de la problemática de que no alcanza las becas créditos y que somos uno de los países del mundo donde cobramos por especialidad, ¿no?
y eso se está volviendo un negocio. Y el tercer y último punto fue la presentación en un informe muy sucinto, porque 24 horas antes había salido de la sentencia ya, la publicación de la sentencia 313 sobre la aprobación de constitucionalidad de la ley estatutaria, pero solo se presentó porque no había tiempo de haber estudiado todo el contenido, porque eran 562 páginas, ¿no? Y se decidió que la siguiente asamblea que se fuera a llevar a cabo ya era sobre cómo se va a desarrollar la ley estatutaria, porque pues hay todavía unos procesos administrativos para que el presidente la firme.